Cuando nos encontramos con una persona que tiene el Sol en Escorpio y la Luna en Virgo, estamos ante el arquetipo del investigador meticuloso, una personalidad que vive para transformar la realidad a través del análisis profundo y el servicio eficiente. El Sol en Escorpio representa nuestra esencia, nuestra voluntad consciente y el área de la vida donde buscamos la intensidad y la transmutación. Esta energía de agua nos impulsa a ir hacia las profundidades, afectando nuestra necesidad de poder personal, de intimidad y de encontrar una verdad emocional que le dé un sentido de renacimiento a nuestra existencia. Por otro lado, la luna en Virgo representa nuestro mundo inconsciente y el área emocional que nos da seguridad. Aquí, la sensación interna no es de un desborde apasionado, sino de una necesidad vital de orden, lógica y utilidad. Este signo lunar afecta a la forma en que procesamos lo que sentimos, obligándonos inconscientemente a racionalizar la emoción y a buscar refugio en la organización y el trabajo detallado para no sentirnos vulnerables ante el caos de los sentimientos. La combinación de ambos en una misma persona crea una personalidad sumamente aguda, observadora y dedicada, pero que habita en una tensión interna entre el misterio y la claridad. Es alguien que tiene la esencia de un detective, pero el inconsciente de un artesano. Su personalidad es la de un optimizador de crisis, alguien que necesita que su gran percepción emocional sea volcada en algo productivo y útil. En las relaciones personales, esta dualidad se manifiesta como una búsqueda constante de lealtad y honestidad, pero expresada a través de los pequeños gestos y la funcionalidad. Para esta persona, el amor debe ser real y demostrarse en el servicio diario. En una pareja, no buscan solamente pasión, lo que su naturaleza realmente exige es respeto por su privacidad y alguien que sepa valorar la minuciosidad con la que cuidan cada aspecto del vínculo. Si surge un conflicto, la mecánica interna se vuelve muy interesante. Su esencia escorpiana tendrá el impulso inmediato de observar en silencio y captar las motivaciones ocultas del otro. Pero esa profundidad se mezclará inevitablemente con su necesidad inconsciente de analizar qué falló y cómo arreglarlo técnicamente. Un ejemplo muy claro sería el de alguien que, ante una crisis de pareja, siente una profunda herida y se retrae para investigar sus propias sombras. Sin embargo, durante todo ese proceso, su luna en Virgo necesitará estar organizando la charla por puntos, querrá limpiar el ambiente o hacer una lista de cambios prácticos, y no se sentirá emocionalmente a salvo hasta que no logre traducir ese caos de sospechas en un plan de mejora concreta y ordenado. No es que sea una persona fría, es que su inconsciente le dicta que el único lugar donde está emocionalmente a salvo es en la utilidad y en el entendimiento de los procesos. Para esta persona, la falta de higiene en la comunicación o la irresponsabilidad es mucho más amenazante que una diferencia de sentimientos. Su sentimiento de seguridad aparece cuando logra que su mundo interno de pasiones sea tan limpio y funcional como la imagen de poder que proyecta afuera. El desafío aquí es no volverse una persona excesivamente criticona o perseguida, entendiendo que a veces la vida requiere fluir sin etiquetas, aunque la luna inconsciente tema que, si no lo analiza todo, algo la va a lastimar. En el ámbito profesional, esta combinación tiene un potencial enorme porque une la intuición del que ve lo invisible con el rigor del que ejecuta sin errores. Su escenario ideal son las áreas de la medicina forense, la psicología diagnóstica, la investigación científica, la edición de textos complejos o la consultoría de seguridad. Para entenderlo, imaginemos el caso de un detective o un cirujano. Su esencia escorpiana lo impulsa a buscar la raíz del problema y a no descansar hasta transformarlo. Su sol quiere inspirar respeto a través de la maestría emocional. Sin embargo, lo que hace que este profesional sea realmente efectivo es su inconsciente virginiano.
Mientras su esencia apunta a la estrategia profunda, su inconsciente lo obliga a que cada paso sea impecable. No quiere solo descubrir el misterio, quiere documentarlo a la perfección. Un ejemplo práctico. Imaginemos que este profesional lidera un proceso de auditoría. Mientras que su sol en Escorpio es el que detecta las fallas éticas y los secretos financieros, su luna en Virgo es la que organiza los folios, optimiza los tiempos de la investigación y traduce la ambición del proyecto en un informe técnico libre de fallos. No solo busca la verdad, busca la excelencia operativa. Esa capacidad de unir la agudeza psicológica con la humildad del detalle es lo que los vuelve profesionales tan valorados y temidos por su precisión. Sus fortalezas radican en una honestidad punzante y una capacidad de cuidado fuera de lo común. No es solo que son leales, sino que son los que mejor saben sanar lo que está roto. Un ejemplo claro de esto es su capacidad para acompañar a otros en procesos de crisis. Mientras otras personas se asustan ante el dolor ajeno, esta combinación usa su luz solar escorpiana para dar contención, recordando a todos la importancia de la transformación. Pero al mismo tiempo, su luna inconsciente en Virgo aporta la solución técnica y práctica necesaria para que ese dolor no se estanque, encontrando siempre la forma de mejorar la situación de forma realista. Sin embargo, sus desafíos principales tienen que ver con la obsesión por el control y la autocrítica destructiva. El problema es que el ojo de Escorpio puede volverse paranoico cuando se une al perfeccionismo de Virgo. Un ejemplo muy común de este desafío es cuando, impulsados por su deseo escorpiano de llegar al fondo de un asunto, terminan agotados porque su inconsciente Virgo les dice que todavía no es lo suficientemente perfecto. Sienten que se frenan a sí mismos porque su necesidad de seguridad choca con su miedo a cometer un error, haciendo que les cueste horrores relajarse y disfrutar del presente sin estar buscando la falla en el sistema. El riesgo es que terminen en un ruido mental constante, perdiendo la oportunidad de conectar desde la confianza por estar siempre a la defensiva. La conclusión general es que Escorpio con luna en Virgo es, en esencia, un arquitecto de la verdad útil. Es alguien que tiene la visión puesta en las profundidades de la vida, pero la lupa siempre lista para que esa verdad sea una herramienta de mejora. Su verdadero propósito y la clave del éxito para esta combinación radican en integrar sus dos mundos. Entender que la pausa que impone el análisis virginiano no es una traba a su poder, sino el control de calidad que hace que su impacto sea sanador. Cuando logran que su necesidad de orden trabaje a favor de su visión profunda, sus acciones no solo transforman, sino que limpian y ordenan todo lo que tocan. Es, en definitiva, el puente que une el misterio con la precisión quirúrgica.